compañeros, nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer lo que son principios de software de entrada y salida y bloqueo mutuo. Y los integrantes, Manuel Portillo Jaime, Ramos López Ángel, Chabelo Cruz Guillermo y su servidor Vadillo López Rodríguez. El software de ES independiente del dispositivo. Aunque una parte del software de ES es específica para cada dispositivo, una fracción considerable es independiente de él. La frontera exacta entre los controladores de dispositivos y el software independiente del dispositivo depende del sistema, porque algunas funciones que podrían realizarse de forma independiente del dispositivo podrían efectuarse realmente en los controladores del software, por razones de eficiencia u otros motivos. En el Linux, casi todo el software independiente del dispositivo forma parte del sistema de archivos en la capa 3 del sistema operativo. Aquí tenemos una imagen de lo que está conformado el sistema operativo, que dice interfaz de forma para los controladores de los dispositivos, nombres de los dispositivos, protección de los dispositivos, tamaño del bloque independiente del dispositivo, almacenamiento intermedio, asignación del almacenamiento de dispositivos por bloques, y asignación y migración de dispositivos dedicados. La función básica del software independiente del dispositivo es realizar las funciones de ES comunes a todos los dispositivos y presentar una interfaz uniforme al software del nivel de usuario. Esto quiere decir que es la función que va a hacer el sistema operativo del software es independiente de cada uno de los dispositivos que van a estar conectados a nuestra computadora y que tienen que estar en comunicación previa con la interfaz para que el usuario pueda tener una comunicación. Un aspecto importante de cualquier sistema operativo es cómo se nombran los objetos tales como archivos y dispositivos de ES. El software independiente del dispositivo se encarga de establecer una correspondencia entre los nombres simbólicos del dispositivo y el controlador apropiado. En Unix, un nombre del dispositivo como DT1000 especifica de manera única el nodo I de un archivo especial, y este nodo I contiene el número principal del dispositivo que sirve para localizar el controlador apropiado. El nodo I también contiene el número secundario del dispositivo que se pasa como parámetro al controlador a fin de especificar una unidad que se leerá o se escribirá. Esto lo podemos ver comúnmente como cuando instalamos un driver de algún dispositivo. Esto quiere decir que aquí se va a ubicar en la computadora y el mismo programa te va a detectar qué es el dispositivo que se va a instalar. En este caso aquí nos está diciendo que, por ejemplo, el nombre se llama DT1000 y especifica de manera única el nodo I. En este caso el nodo I va a ser a donde se va a quedar el software, y así quiere decir que ese es el nombre del software que lo va a llevar y a donde va a quedar el dispositivo, el driver del dispositivo. ¿Cómo impide el sistema que los usuarios puedan acceder a dispositivos que no están facultados para ello? En la mayor parte de los sistemas de computadora personal no hay protección. Cualquier proceso puede hacer lo que quiera. En las macrocomputadoras, el acceso a los dispositivos de ES por parte de los procesos de usuario está estrictamente prohibido. En Unix se utiliza un esquema más flexible. Los archivos especiales que corresponden a los dispositivos de FIS se protegen con los bits RWX usuales. Así el administrador del sistema puede establecer los permisos adecuados para cada uno de los dispositivos. Diferentes discos pueden tener tamaños de sectores distintos, core al software independiente del dispositivo. Ocultar este hecho y proveer un tamaño de bloque uniforme a las capas superiores, por ejemplo, tratar varios sectores como un solo bloque lógico. De esta forma, las capas superiores solo manejan dispositivos abstractos que siempre usan el mismo tamaño del bloque lógico, sea cual sea el tamaño de los sectores físicos. De forma similar, algunos dispositivos por caracteres suministran sus datos por bytes, como los modems, mientras que los otros suministran unidades más grandes, como las interfaces de red. Estas diferencias también deben ocultarse. El almacenamiento intermedio también es una cuestión importante, tanto para los dispositivos por bloques como para los de caracteres. En el primer caso, el hardware generalmente insiste en leer y escribir bloques completos a la vez, pero los procesos de usuario están en libertad de leer y escribir en unidades arbitrarias. Si un proceso de usuario es escrito en medio bloque, el sistema operativo normalmente guardará los datos internamente hasta que se escriba el resto de los datos, y en este momento se podrá grabar el bloque en el disco.
Debido a los dispositivos por caracteres, los usuarios podrían escribir los datos al sistema con mayor velocidad que aquella a la que puede salir, lo que requería almacenamiento intermedio, o lo que son los buffers. Como nosotros ya habíamos visto, los buffers eran donde se iban a almacenar una cierta cantidad de información. ¿Ok? Cuando se crea un archivo y se llena con datos, es preciso asignar nuevos bloques de distinto archivo para poder realizar esta asignación. El sistema operativo necesita una lista o un mapa de bits de los bloques libres del disco, pero el algoritmo para realizar un bloque libre es independiente del dispositivo y se puede efectuar en un nivel más alto que el del manejador. Algunos dispositivos, como las grabadoras de CD-ROM, solo pueden ser utilizados por un solo proceso en determinado momento, correspondiente al sistema operativo. Examinar las peticiones de uso del dispositivo y aceptarlas o rechazarlas, dependiendo del dispositivo solicitado, si está disponible o no. El manejo de errores generalmente lo realizan los controladores. La mayor parte de los errores son altamente dependientes del dispositivo, de modo que solo el controlador sabe qué debe hacerse. Por ejemplo, intentar, ignorar o la situación de pánico del sistema operativo. Un error típico es el causado por un bloque de disco que se dañó y ya no puede leerse. Después de que el controlador ha tratado de leer el bloque cierto número de veces, se da por vencido e informa de ello al software independiente del dispositivo. La forma como el error se trata de aquí en adelante es independiente del dispositivo. Si el error ocurrió mientras se estaba leyendo un archivo de usuario, puede ser suficiente informar al error invocador. Aquí podemos ver un ejemplo completamente sencillo de lo que les estoy diciendo del tema. Podemos ver un error típico que es causado por un bloque de disco que está dañado. En este caso, la unidad de CD-ROM va a estar tratando de leer el CD por varias veces. Como el disco está dañado, no puede leer el bloque. Al no poder leer el bloque, el software o el controlador se da por vencido y decide mandar ese mismo controlador un mensaje a la interfaz de usuario que te permite o que te dice que el disco en este caso no puede leerse o que tiene un error. Eso es simplemente nada más lo que es. La última. El software de ese aunque la mayor parte del software de entrada y salida está dentro del sistema operativo, una pequeña parte de él consiste en bibliotecas enlazadas a los programas. Si el usuario, S1, usuario, e incluso programas completos que se ejecutan fuera del kernel, las llamadas entre ellas, ES o entrada y salida, normalmente son efectuadas por procedimientos de biblioteca. Cuando un programa en C contiene la llamada COUN, write, fd, buffer, n bytes, el procedimiento de biblioteca write o escribir se enlazará al programa y estará contenido en el programa binario presente en la memoria en el momento de la ejecución. La colección de todos estos procedimientos, biblioteca, evidentemente forman parte del sistema de entrada y salida. En particular, el formato de entrada y salida se realiza mediante el procedimiento de la biblioteca. Un ejemplo en C es string, que toma la cadena de formato y es posible cadenas variables como entrada, construye una cadena ASC2 y luego invoca write para enviar la cadena a la salida. Un ejemplo de un procedimiento similar a la entrada constituye SCAP, que lee entradas y las almacena variables descritas en una cadena de formato que tiene la misma sintaxis que string. La biblioteca de entrada y salida externa contiene varios procedimientos que implican entrada y salida y todo se ejecuta como parte del programa de usuario. No todo el software de entrada y salida de nivel consiste en procedimientos de biblioteca. Otra categoría importante en el sistema de DESPOL. El uso de DESPOL en forma de manejar los dispositivos de entrada y salida de uso exclusivo en un sistema programado. Tenemos un dispositivo DESPOL típico en una empresa donde desde el punto de vista técnico sería posible hacer cualquier procedimiento de usuario abierta en un archivo especial por caracteres de una impresora. Podría suceder que el proceso lo abriera y luego pasara horas sin hacer nada. Ningún otro proceso podría escribir nada. En vez de ello, lo que hace es crear un proceso que sea tomado genéricamente demonio y por un directorio que sea llamado directorio de spot. Es un proceso que quiere imprimir un archivo, primero genera el archivo completo que va a imprimir y lo coloca directo al spot. Corresponde al
demonio, que es el único proceso que tiene permiso de usar archivos especiales de la impresora, escribir los archivos del directorio, proteger el archivo especial contra el uso directo por parte de los usuarios, se elimina de forma que alguien lo mantenga durante el tiempo necesariamente desarrollado. El SCOL es simultáneo operar online, se refiere al proceso mediante el cual la computadora interviene en trabajo en un buffer, es un área especial de memoria en un disco, de manera que un dispositivo puede acceder a él. El SCOL se usa para las impresoras, también se usa en otras situaciones, por ejemplo, es común usar el demonio de red para transferir archivos por una red. Si el usuario desea enviar un archivo por algún lado, lo colocan en el código del SCOL de red. Más adelante el demonio de la red lo toma ahí y lo transmite. Una aplicación especial de la transmisión de archivos por SCOL es el sistema de correo electrónico de Internet. Aquí están cómo son utilizadas las capas del SCOL. Tienen su petición de entrada y salida. Cada capa tiene un proceso de usuario, un software independiente del dispositivo, sus controladores, sus manejadores y el hardware. El proceso de usuario es la respuesta de entrada y salida con funciones. Realiza la llamada a la entrada y salida y formatea el SCOL. El software independiente del dispositivo tiene nombre, protección y bloques, tiene un almacenamiento intermedio, asignación. Los controladores se preparan el registro del dispositivo para verificar el estado. Los manejadores de selección describen el controlador de finalizarse de entrada y salida y el hardware realiza las operaciones de entrada y salida. En la figura se resume el sistema de entrada y salida con todas las capas y las funciones principalmente de cada capa. Comenzando por bajo de las capas son hardware, los manejadores de interfaces, los controladores de dispositivos del software independientemente del dispositivo, y por último los procesos de usuario. Las fechas de la figura indican el flujo de control. Por ejemplo, cuando el proceso de usuario trata de leer un bloque de un archivo sin poder hacer un archivo B, ejecute la llamada carga independiente del dispositivo busca, por ejemplo, si el bloque que está necesitando está ahí, el software invoca el controlador decide facilita la selección del hardware. A continuación, el proceso de bloques hasta que se lleva a cabo la operación de disco. El bloqueo mutuo. El sistema de cómputo tiene muchos recursos que solo pueden ser realizados por un proceso a la vez. Ejemplos comunes de ellos son los graficadores de cama plana, los lectores de CD-ROM, las grabadoras de CD-ROM, los sistemas de respaldo de la celda plan de 8, los formadores de imagen y ranuras de la tabla de procesos del sistema. Tener dos procesos escribiendo simultáneamente en una impresora produce basura. Tener dos procesos usando la misma ranura de la tabla de procesos probablemente causará una caída del sistema. Por ello, todos los sistemas operativos tienen la capacidad de conceder temporalmente un proceso acceso exclusivo a ciertos recursos. Los bloqueos mutuos pueden ocurrir en muchas situaciones, además de las peticiones del dispositivo de entrada y salida de uso exclusivo. Por ejemplo, en un sistema de base de datos, un programa podría poner un candado a varios registros que está usando a fin de evitar condiciones de competencia. El proceso A asegura el proceso A asegura el registro R2 y luego de cada proceso trata de asegurar que el registro del otro también tendremos el bloqueo mutuo. Por lo tanto, los bloqueos mutuos pueden ocurrir con recursos de hardware y software. Los bloqueos mutuos pueden ocurrir cuando se otorgan los procesos exclusivos de dispositivos de archivos. Esta es la explicación de bloqueos mutuos. Lo general posible nos referimos a los objetos otorgados como recursos. Un recurso puede ser dispositivo de hardware, como una cinta de unidad, una unidad de cinta o un elemento de información que puede hacer un registro con candado en una base de datos. Una computadora normalmente tiene muchos recursos distintos que se pueden adquirir para algunos recursos. Puede estar disponible varios ejemplares físicos como 3 unidades de cinta. Cuando estos disponibles varias copias de recursos, cualquiera de ellas pueden usarse para satisfacer cualquier petición del usuario por ese recurso. Los recursos son dos tipos, expropiables y no expropiables. Los recursos expropiables es uno de los que se puede arrebatar al proceso que tiene sin que haya efectos adversos. La memoria, un ejemplo es la memoria que tiene recursos expropiables. Consideremos que en un sistema con 512 kilobytes de memoria de usuario, una impresora de dos procesos de 512 que quieren imprimir algo, el proceso A solicita y obtiene la impresora y comienza a calcular valores que van a imprimir.
pero antes que haya terminado el cálculo Excel de su cuánto, el tiempo y es intercambiado al disco. Ahora se verifica el proceso de que intenta sin éxito adquirir la impresora. Aquí tenemos una situación de bloqueo mutuo sin impotencia porque A tiene la impresora y B tiene la memoria y ninguno puede proceder sin recursos que el otro tiene. Por fortuna es posible quitarle la memoria a B, expropiarla, intercambiando B a disco de intercambio a la memoria. Ahora puede ejecutarse y imprimir y por último liberar la impresora. No es bloqueo mutuo. Ah, no mames. En general, en los bloqueos mutuos intervienen recursos expropiables. Los bloqueos mutuos de existencia en los que intervienen recursos expropiables casi siempre pueden resolverse resignando los recursos de un proceso a otro. Por tanto, nuestro tratamiento se centrará en los recursos no apropiables. La secuencia de sucesos que se requieren para usar un recurso es: 1. Solicitar el recurso. 2. Usar el recurso. 3. Liberar el recurso. Si el recurso no está disponible cuando se solicita, el proceso que se realiza la solicitud tiene que esperar. En algunos sistemas operativos el proceso se bloquea automáticamente cuando una petición de recurso falla y se le despierta cuando el recurso está disponible. En los sistemas la petición falla con un código de error y todo el proceso invocado espera un poco e intentarlo de nuevo. Principios de bloqueo mutuo. El bloqueo mutuo puede definirse formalmente como sigue: un conjunto de procesos está bloqueado mutuo y cada proceso del conjunto está esperando un que solo otro proceso del conjunto puede causar. Puesto que todos los procesos están esperando, ninguno de ellos puede causar ninguno de los eventos que podrán despertar a cualquiera de los demás miembros del conjunto, y todos los procesos continúan esperando indefinidamente. Condiciones para el bloqueo mutuo. Kaufman et al. 1971 demostraron que deben cumplirse 4 condiciones para que haya un bloqueo mutuo. 1. Condición de exclusión mutua. Cada recurso está asignado únicamente a un solo proceso o está disponible. 2. Condición de retén y esperar. Los procesos que actualmente tienen recursos que les fueron otorgados previamente pueden solicitar nuevos recursos. 3. Condición de no expropiación. No es posible quitarle por la fuerza a un proceso los recursos que le fueron otorgados previamente. El proceso que los tiene debe liberarlos explícitamente. El 4. Condición de espera circular. Debe de haber una cadena circular de 2 o más procesos, cada uno de los cuales está esperando un recurso retenido por el siguiente miembro de la cadena. Deben estar presentes estas 4 condiciones para que ocurran un bloqueo mutuo. Si una o más de estas condiciones están ausentes, no puede haber bloqueo mutuo. Está grabando. 1972 mostró cómo pueden modelarse estas 4 condiciones usando grafos dirigidos. Los grafos tienen 2 clases de nodos: procesos que se indican con círculos y recursos que se indican con cuadrados. Una que va de de recursos cuadrado a un nodo de proceso, un círculo. Indica que el recurso fue solicitado previamente por el proceso, le fue concedido y actualmente está en su poder. En la figura, el recurso R está asignado actualmente al proceso A. De un proceso a un recurso indica que el proceso está bloqueado esperando ese recurso. En la figura 3-7b, el proceso B está esperando el recurso S. En la figura 3-7c, vemos el bloqueo mutuo. El proceso C está esperando el recurso T, que actualmente está en poder del proceso E. El proceso E no va a liberar el recurso T porque está esperando el recurso U, que está en poder de C. Ambos procesos esperarán eternamente. Un ciclo de grafo implica que hay un bloqueo mutuo en el que intervienen los procesos y recursos del ciclo. En este ejemplo, el ciclo es CTDUG. Es un ciclo. Basta con indicar las peticiones y liberaciones por pasos determinados después de cada paso del grafo que tiene el ciclo. Si los contiene, tenemos un bloqueo mutuo; si no, no hay bloqueo. Aunque nuestro tratamiento
tratamiento de los grafos de recursos corresponde al caso que solo hay recursos de cada tipo. Es posible generalizar los grafos para manejar múltiples recursos del mismo tipo. Holt, 1972. En general, son 4 las estrategias que se emplean para manejar el bloqueo mutuo. 1. Simplemente hacer caso omiso al del problema. El 2. Detección y recuperación. El 3. Evitarlo de manera dinámica mediante una asignación cuidadosa de los recursos. El 4. Prevención, negando estructuralmente una de las 4 condiciones necesarias. Examinaremos cada uno de estos métodos por turno de las siguientes 4 secciones. El algoritmo del avestruz. El algoritmo es una avestruz estratégica de ignorar los problemas potenciales con base en el hecho de que pueden ser extremadamente raros. Meter la cabeza en la arena y pretender que no hay problema. Eso supone que es más rentable para permitir que se produzca el problema que se trata de evitarlos. Bueno, esto en sí hace referencia a que, por ejemplo, hay un bloqueo. Bueno, en tu sistema operativo se presenta un bloqueo. Lo que hace referencia es que este algoritmo evita los bloqueos. Los evita y hace, ¿cómo se dice? Simula que no hay ningún bloqueo que represente ningún tipo de error para que siga funcionando como se debe. Para hacer ese contraste es más específico, Unix y Minix sufren potencialmente de bloqueos mutuos que ni siquiera se detectan o mucho menos que se rompan automáticamente. El número total de procesos que hay en el sistema está determinado por el número de entradas de la tabla de procesos, así que las números de la tabla de procesos son un recurso infinito. Si un for falla porque la tabla está llena, una estrategia razonable para el programa que ejecuta el for sería esperar un tiempo aleatorio e intentarlo otra vez. Detección y recuperación. Una segunda técnica es la detección y recuperación. Cuando se usa esta técnica, el sistema no hace otra cosa que no sea vigilar las peticiones y liberaciones de recursos. Cada vez que un recurso se solicita o libera, se actualiza el grafo de recursos y se determina si contienen algún ciclo. Si se encuentra uno, se determina uno de los procesos del ciclo. Si esto no rompe el bloqueo mutuo, se termina otro proceso, continuando así hasta romper el ciclo. Un método tanto más burdo consiste en no mantener siquiera el grafo de recursos y en vez de ello verificar periódicamente si hay procesos que hayan estado bloqueados continuamente durante más de, digamos, una hora. Bueno, ya para finalizar, la detección y recuperación en las estrategias de un lado se usan en las microcomputadoras, sobre todo en los sistemas de bloque. Los que determinan un número de inicios procesos pueden ser adaptables, sin embargo se debe determinar creando de preparar todos los archivos resultados del resultado original y todos los demás efectos secundarios que pudiera haber ocurrido. Chaparrita, por acá. Sí, allá. La tercera estrategia para manejar el bloqueo mutuo consiste en poner restricciones apropiadas a los valores de el bloqueo mutuo sea estructuralmente imposible las 4 condiciones planteadas podemos asegurar que al menos una de estas condiciones sean que se satisfagan y que sean rotos sean posibles a 68. Hacemos primero que la protección se declara sin ningún recurso que se asigna de manera exclusiva a un solo proceso, jamás llevar a bloqueo mutuo. El segundo punto es, sin embargo, es igualmente obvio que si existiera dos procesos que tuvieran la expresión, al mismo tiempo conducirá
podemos evitar que los procesos retiren recursos, esperen para obtener más recursos, podemos eliminar a los procesos mutuos. Una forma de lograr este objeto es exigir que todos los procesos soliciten todos los recursos antes de iniciar, se ejecutan, si todo está disponible, se asegura el proceso, todo lo que necesitan y este proceso se ejecuta para finalizar. Si uno más recursos están ocupados, no se asigna nada y el proceso simplemente espera. Una forma un poco distinta de romper la condición de retener y esperar es exigir un proceso que solicita un recurso libre. Primero, temporalmente todos los recursos están reteniendo a este momento, solo si la petición tiene éxito podrá el proceso recibir de vuelta los recursos originales. Ataca la tercera condición, no es expropiado. Es aún menos prometedor que atacar la segunda si a un proceso se asignó la impresora y apenas ha imprimido la mitad de su salida, quitarle forzosamente la impresión porque un graficador que se necesita no está disponible, daría lugar a un desastre. Aquí ya está lo que es el proceso de la CD-ROM, la impresora, el gráfico, la unidad de cinta y el brazo robot, que lo que está diciendo que es la salida del A, ahí la I, igual B, le da a paso a lo que es la letra J. Así como se muestra en la figura, ahora la regla en esta de los procesos pueden solicitar recursos cuando quieran, pero todas las peticiones deben hacer en orden numérico. Un proceso puede solicitar primero una impresora, después una unidad de cinta, pero no puede solicitar primero un graficador y luego una impresora. Bueno, eso ya es más que obvio, ¿no? Primero debes de solicitar la impresora, después ya el graficador, ¿no? Con esta regla de graficador se asignan los recursos, nunca pueden tener ciclos. Veamos por qué esto se cumple para el caso de los procesos. Podemos tener un bloqueo mutuo solo si A solicita el recurso J y B solicita el recurso I. Si suponemos que I y J son recursos distintos, tendría diferentes números. Y si I es mayor que 1, no se permite a solicitar J, dice I mayor que J, no se permita a B solicitar I, y de cualquier manera el bloqueo mutuo es imposible. La misma lógica es válida para múltiples procesos en todo instante. En esos recursos asignados será el más alto. El proceso de este retenimiento de recursos nunca podrá solicitar uno que vaya asignado, o bien finaliza en el peor de los casos solicitado recursos con el número aún más alto de todos los cuales están disponibles tarde o temprano. Este proceso finalizará y liberará sus procesos. En este punto, algunos estará reteniendo el recurso más alto y también podrá finalizar. ¿Ya terminaron? Pocas palabras, existe situación en la que todos los procesos terminan de modo que no hay bloqueo punto. Una variación menor de este algoritmo consiste en cumplir el requisito de los recursos que se administran en orden estrictamente creciente y solo insistir que ningún proceso solicite un recurso con el mismo número menor que el recurso ya que tiene en su poder. Si un proceso inicialmente solicita los recursos 9 y 10, y luego libera, esto estará primero iniciando desde el principio y no habrá razón para prohibirle ahora que solicite el recurso 1. Cuando los recursos incluyen ranuras de la tabla del proceso, espacio del disco para export, el registro de la base de datos con todos los recursos abstractos del número de recursos potenciales y de posibles usos pueden ser grandes que un ordenador resulta práctico. Se resulta en la
las diferentes estrategias para prevenir los bloqueos de mutuo. Y aquí hay una pequeña tabla donde están las condiciones y las estrategias. La condición es multa, poner el entorno del spot, retener y esperar, solicitar inicialmente los recursos, nueva expropiación, quitar los recursos, esperar circular, ordenar los recursos numéricamente. Evitar los bloqueos mutuos. El bloqueo mutuo se evita imponiendo reglas arbitrarias en los procesos si no analizan con determinamiento para cada petición de recursos para ver si se puede satisfacer sin ningún peligro. Surge la pregunta: ¿hay algunos algoritmos que siempre pueden evitar el bloqueo mutuo tomando la decisión correcta en todos los casos? La respuesta es que sí se puede evitar el bloqueo mutuo, pero si se encuentran con cierta información por adelantado. En esta sección examina formas de evitar los bloqueos mutuos mediante una asignación cuidadosa de los recursos. Y ya con esto comenzamos. ¿Alguien tiene una duda?